Un saludo en el nombre de Jesús y de María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Cada 23 de septiembre, la Iglesia Católica celebra el día de San Pío de Pietrelcina. Él fue un fraile y sacerdote católico italiano, famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos, pies y costado. Pío es un nombre masculino de raíz latina que quiere decir aquel que es devoto, piadoso o benigno. Actualmente, 733 hombres de España reciben este nombre y celebran su santo gracias a San Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en el pueblo de Pietrelcina, provincia de Campania, en Italia. Era hijo de Horacio Mario Forgione, más conocido como Gracio, y María Giuseppa Di Nunzio, un matrimonio de origen humilde. En el año de 1898, su padre se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos. Después hizo lo propio en Argentina para poder pagar la educación y la alimentación de su familia. El testimonio de un fraile pidiendo limosna por la calle conmovió tanto a Francesco que a los 16 años decidió ingresar al convento de Morcone de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. En 1904, tras pronunciar sus primeros votos temporales, el joven fraile fue enviado al convento de Santa Elia para continuar sus estudios. Allí sucede por primera vez el milagro de la bilocación, es decir, hallarse en dos sitios al mismo tiempo. Se repetiría en varias veces en la vida de San Pío. En una ocasión, se le vio al mismo tiempo en el convento y asistiendo a un parto difícil de una de sus hijas espirituales. Tras su ordenación, el padre Pío regresó a su casa natal por motivos de salud, donde permaneció los siguientes 6 años. Se le pidió que se trasladara al convento de San Giovanni Rotondo en 1916. Allí viviría el resto de sus días. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual, los describe así. En medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos y los pies del padre Pío son los primeros recuentos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. Una vez el dolor que el padre Pío experimentó fue tan agudo que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban, a lo que su madre le preguntó: ¿qué es eso? ¿Es que ahora también tocas la guitarra? El padre se limitó a no responder. Este tiempo en su pueblo natal fue un periodo de grandes combates espirituales con el demonio, pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. El demonio solía aparecérsele de distintas maneras. Algunas veces lo hacía en apariencia de animales, de mujeres bailando danzas impuras, de carceleros que lo azotaban e incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda, de San Francisco de Asís, de la Virgen María, también bajo la apariencia de su director espiritual, su provincial, etc. Pero después de estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, su ángel guardián, San Francisco y otros santos. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor. El padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido. Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí en mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas y yo pensé que me iba a morir. Por 7 años, padre Pío permanece fuera del convento, en Pietrelcina naturalmente. Esta vida estaba en contraste con la regla franciscana y algunos hermanos frailes se quejaron de esto. Fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los religiosos la exclaustración del padre Pío.
Fue un golpe muy duro para él y en un éxtasis se quejó con San Francisco de Asís. La congregación de los religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el padre Pío siguiera viviendo fuera del convento hasta que estuviera completamente restablecida su salud. El día 17 de febrero de 1916, el padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Gracias a las oraciones de Rafaelina Serace, una señora muy enferma y cercana a la muerte, el padre Pío puede regresar definitivamente a la vida comunitaria. Esta buena señora se ofreció a Dios como víctima para que el padre pudiese oír confesiones y con ello traer gran beneficio a las almas. Aunque el padre nunca más pudo regresar a Pietrelcina, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre, refiriéndose a su pueblo, dijo: Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos. Y antes de morir, hablando proféticamente, dijo: durante mi vida he favorecido a San Giovanni Rotondo. Después de mi muerte, favoreceré a Pietrelcina. El padre Pío fue invitado a San Giovanni por padre Guardián y su breve visita fue el 28 de julio al 5 de agosto. Durante esta visita, la salud del padre parece haber mejorado un poco, lo cual agradó al padre provincial y éste lo mandó bajo obediencia a regresar a San Giovanni por un tiempo, hasta que mejorase más su salud. El padre regresó al monasterio del Gargano el día 4 de septiembre de 1916. En los designios del Señor, lo que en un inicio se pensó sería temporal, duró 52 años hasta la muerte del padre. Sin duda alguna, lo que ha hecho famoso al padre Pío es el fenómeno de los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años. Un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón, el padre Pío recibe las señas ahora visibles a la pasión de Cristo. El padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto, una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y al costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. San Francisco de Asís no era sacerdote. El provincial de los capuchinos de Foggia invitó al profesor Romanelli, médico y director de un prestigioso hospital, para que estudiara el caso y diera su parecer. El doctor Romanelli no tuvo la menor duda del carácter sobrenatural del fenómeno. Poco después, la curia generalicia de los capuchinos en Roma envió a San Giovanni Rotondo a otro especialista, el profesor Jorge Festa. Sus conclusiones fueron que los estigmas del padre Pío tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia estaba más allá de la ciencia humana. La noticia de que el padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas. La palabra estigma proviene del griego
y significa marca o señal en el cuerpo, y era el resultado del sello con un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. En sentido médico, estigma quiere decir una mancha enrojecida sobre la piel, que es causada porque la sangre sale de los vasos por una fuerte influencia nerviosa, pero nunca llega a ser perforación. En cambio, los estigmas que han tenido los místicos son lesiones reales de la piel y de los tejidos, llagas verdaderas, como en este caso las han descrito los doctores Romanelli y Festa. Durante la Primera Guerra Mundial, el Padre Pío serviría al cuerpo médico del ejército italiano. En 1968, 3 días después de ofrecer una misa multitudinaria, que sería su última, el Padre Pío falleció en el convento de San Giovanni Rotondo. A su funeral asistieron cerca de 100.000 personas. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por la vida de este gran santo que nos muestra cuán grande es el amor de Dios nuestro Señor al venir a representarse en uno de sus hijos. Que sea Dios quien sane nuestras vidas, quien nos libere y santifique todo nuestro ser. Pidámosle a Dios en estos momentos que venga a reinar en los corazones de cada uno de los hombres que habitamos en la tierra. Dios te bendiga. Queridos hermanos, los invito a dar su petición, a suscribirse y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor.